pasaje, 2 Timoteo, el capítulo 1. Y allí vamos a hacer una pequeña introducción a 2 Timoteo. Y en primer lugar vamos a ver el remitente de la carta, que obviamente es Pablo. Hasta así empieza esa carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. No existen dudas que fue Pablo mismo que escribió esta carta. Es muy personal, hay muchos detalles bien personales del apóstol, así que no hay duda en cuanto a esto. Y acá Pablo resalta su apostolado. La expresión apóstol sabemos que significa enviado, mensajero, aunque es utilizado para diferentes personas en diferentes momentos, pero específicamente Dios había elegido a 12 apóstoles más el apóstol Pablo, que tuvieran una responsabilidad especial. Al ser elegido especialmente por Dios para esa función, podía esperar también la obediencia respecto a los temas que habría de tratar. Y quizás Timoteo necesitaba esa presentación especial de Pablo, demostrando toda su autoridad espiritual que había obtenido de parte de Dios. Ahora, Pablo había sido alcanzado, como sigue diciendo ese versículo 1, por la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esta realidad la puede tener cada persona que acepte a Cristo como Salvador. Promesa de vida, una vida plena. Jesucristo había dicho: yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Y quizás entre nosotros haya alguno que todavía no tiene esa plenitud de vida. ¿Dónde la consigue? En Cristo, como dice nuestro pasaje, en Cristo Jesús. Creer en aquel que murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros para perdonar, para limpiar nuestro ser, darnos vida plena y una vida eterna para siempre con Dios. Entonces, Pablo era uno de estos, como también los creyentes. Ahora, ¿en qué contexto fue escrita esa carta? Y esto es muy importante. Sabemos por la vida del apóstol Pablo que él hizo 3 viajes misioneros, después fue llevado preso a Roma, desde allí escribió varias cartas, luego fue soltado por un breve lapso de tiempo que no sabemos exactamente cuánto fue, pero cuando estaba en Troas fue prendido de vuelta y fue llevado a Roma. Y ahí ese encarcelamiento fue completamente diferente al anterior. En el primero era un arresto domiciliario, donde podía llevar a cabo un ministerio con relativa comodidad. También tenía la esperanza de ser liberado, como se manifiesta en diferentes pasajes. Pero al escribir esta carta, se encontraba encadenado, dice en el capítulo 2, versículo 9, en una oscura y fría, húmeda mazmorra de los romanos, sin esperanza de ser liberado, como vemos en el 4:6 de este capítulo. Abandonado inclusive por sus seguidores por miedo a la persecución que Nerón había levantado contra cristianos, teniendo a su vez la convicción de que pronto habría de ser ejecutado. Ese presentimiento se cumplió y finalmente fue decapitado de acuerdo a lo que se nos transmitió a través de la tradición. Por lo tanto, al estudiar esta carta, tengamos siempre presente dónde lo escribió Pablo, en qué contexto, en qué situación, frente a qué hechos, o sea, frente al final de su vida. Allí estaba un gran líder, un padre espiritual que sabe que su hora de partida está cercana. Ahora, ¿qué hace un hombre sabio? Y ordena todo lo que se pueda ordenar, lo prepara y le deja la posta a alguien más. Esto fue lo que hizo el apóstol. Como un padre moribundo que deja las últimas recomendaciones a su hijo, así también lo hizo Pablo a Timoteo. Su legado, su testamento lo encontramos en estas páginas, en esta preciosa carta. Entre otras cosas, instruyó a Timoteo, su hijo en la fe, a permanecer fiel en sus deberes, a retener la sana doctrina, a su vez transmitir lo que Timoteo había recibido de Pablo a otros, aceptar la persecución por el evangelio, por amor a Cristo, evitar el error, poner la confianza en las escrituras y predicarlas tenazmente, y otros temas más.
El destinatario, como ya lo dijimos, era Timoteo. Y como dice el versículo 2, a Timoteo, amado hijo. Qué linda introducción. ¿Cómo se siente el amor acá del apóstol Pablo por Timoteo? Sabemos que no era hijo físico, biológico del apóstol Pablo. Vemos en el versículo 5, donde dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces tenemos de dónde provenía este muchacho. Era de padre griego, pero madre y abuela judía, y ellas lo habían instruido desde bebé, porque esta es la palabra que aparece en el 3.15 de este libro también, desde la niñez, dice allí, pero la palabra en el original da la idea desde chiquitito, de recién nacido, le fueron transmitiendo las enseñanzas bíblicas del Antiguo Testamento que tenían en aquel entonces. Ahí, entre paréntesis, podemos ver la necesidad, la importancia de la instrucción bíblica desde la más tierna edad. Uno podría decir, pero este bebé no entiende nada. No interesa. Ora con él. Léele historias bíblicas y va a empezar con su mente muy todavía abierta a todo, va a absorber la palabra de Dios. Ahora bien, pareciera que tanto su madre como su abuela conocieron a Cristo por el ministerio de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y fue también por Pablo que Timoteo se convirtió, porque lo llama justamente amado hijo, y era hijo en la fe. Esto se dio en el primer viaje misionero del apóstol, cuando Pablo pasaba allí con Bernabé por esta ciudad. Cuando en el segundo viaje Pablo y Silas pasan otra vez por allí, Timoteo se les añadió, se juntó a este grupo de personas y fue muy útil en la obra para la extensión de la palabra y también la enseñanza, porque fue utilizado por Pablo para ponerlo en diferentes lugares donde se necesitaba personas responsables y con un conocimiento profundo de la palabra. Entonces, al escribir esta carta, Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso, una capital de provincia, una ciudad muy populosa, y por ende también un centro comercial y por donde pasaba mucha gente. Y allí el apóstol Pablo había hecho un ministerio muy, muy lindo. Mucha gente se había convertido, pero bueno, la iglesia incipiente necesitaba alguien que los liderara en forma eficaz. Eso fue el motivo de la primera carta a Timoteo. Ahora, la segunda carta es bien personal. Está enfocada a Timoteo mismo. Antes estaba para ordenar las cosas en la iglesia, ahora está enfocado al siervo mismo. Y quizás podríamos poner como tema central o pasaje central el del capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esta realidad la podemos observar en toda la carta. Ahora bien, Pablo sigue con su clásico saludo. Gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ya sabemos lo que es gracia, es ese regalo inmerecido de la salvación, pero también incluye los recursos divinos necesarios para la vida y el ministerio, el servicio cristiano. Todos necesitamos la gracia de Dios, en cada momento, en cada oportunidad. También habla acerca de la misericordia, que es necesaria para enfrentar la vida y el servicio con compasión y provisión de Dios para con personas con debilidades y propensas a fallar como somos todos nosotros. Timoteo necesitaba la misericordia de Dios. Nosotros la necesitamos también. Pablo lo saluda también con la paz. Esa paz interior que es necesaria para enfrentar las pruebas, las necesidades, los retos en el ministerio con la debida serenidad interior. Timoteo necesitaba esto. ¿Y cómo estamos nosotros? Todo esto Timoteo y nosotros lo obtendremos de parte, como sigue diciendo, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, no hay nada que necesitemos para el servicio que no esté disponible de parte del Señor.
Ahora recordemos que Pablo escribe estas palabras encadenado en la oscura y fría cárcel romana, en un agujero, con una luz a través de las rejas del techo, como se supone que aún hoy presentan ese agujero como la celda del apóstol Pablo. Ahora, incluso allí, Pablo podía tomar esa fuente inagotable de gracia divina, gracia sobre gracia. A pesar de su propia situación angustiante, puede transmitir misericordia, la que él había recibido de parte de Dios, la puede transmitir a otros. A pesar de saber que su muerte violenta se acercaba, podía tener profunda paz. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu situación? Por más oscura y desesperante que parezca, siempre podrás apropiarte de la gracia, de la misericordia y de la paz de Dios. Búscala. Entonces, tenemos una pequeña introducción a la carta. Y luego, ¿cómo sigue? Vemos la gratitud por Timoteo. Dice el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. En primer lugar, vemos allí una gratitud a Dios por Timoteo. Volvamos a acordar dónde y en qué situación escribió el apóstol. Y en medio de esta circunstancia, ¿este hombre puede estar agradecido? El Señor no lo habría de dejar jamás. Más adelante, inclusive, a pesar de que todos lo abandonaron, en el capítulo 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. No interesan las circunstancias adversas por las cuales tiene que pasar el creyente, y todos, sin excepción, tendremos que pasar. Siempre, siempre vamos a poder contar con la presencia del Señor. ¿Y esto qué hace? ¿Qué produce? Llena el alma de paz, como ya vimos, pero también de gozo en la seguridad que tenemos en el Señor. Pero esta gratitud también estaba asociado a Timoteo mismo. En él Pablo no solo tenía un amado hijo, como ya vimos, sino también un colaborador de absoluta confianza, y veía en él también el que habría de seguir la tarea después de la muerte del apóstol. ¡Qué bendición son los hermanos! Por cada uno de ellos podemos dar gracias a Dios porque el Señor los usa en su obra. En lugar de criticarlos, acostumbrémonos a dar gracias a Dios por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracias a Dios por los hermanos de la iglesia? Quizás al orar en nuestra oración cotidiana, pedimos por ellos, Señor, haz esto, aquello, lo otro, por ellos, o cámbialos o lo que fuera, pero damos gracias por los hermanos. Acá tenemos un hombre que estaba muy agradecido por los hermanos. En estos pocos días de esta semana, estuve hablando con varios hermanos. Y qué lindo es poder verlos, hablar con ellos. Y cómo me encantaría, le decía a 2 o 3 esta semana, cómo me encantaría darle un abrazo a los hermanos. Bueno, al menos tenemos la posibilidad de vernos, pero ¿qué sentimos por los hermanos? Veamos a este hombre, a Pablo. Pablo también da gracias a Dios por poder servir a Dios, como dice, desde mis mayores, con limpia conciencia. Estos serían sus antepasados, los cuales, aunque todavía no conocían a Cristo, habían creído en Dios. Pero luego, después de esa gratitud, empieza con la gratitud. También hay una oración por Timoteo. En todas las cartas que escribió Pablo desde la cárcel, sea en su primer encarcelamiento o sea ahora en el segundo, siempre encontramos la afirmación que estaba intercediendo por los hermanos. Por ejemplo, Filipenses 4:1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y así podríamos seguir. En todas las cartas que escribió de la cárcel, siempre encontramos Pablo diciendo, yo estoy orando por ustedes. Uno podría esperar que una persona que está pasando por una situación tan extrema como lo estaba pasando el apóstol Pablo, injusta, preocupante, que se estuviera
no sé, al menos quejando de su situación, de los judíos, de los romanos, del sistema político, de Nerón, el que asesinaba a los creyentes, de la injusticia que le estaban cometiendo? O de última, al menos intercediendo, Señor, por favor, sácame de acá. Pero no vemos eso. En lugar de ello, oraba por los hermanos. Y ahora en su última carta, sabiendo que ya pronto iba a ser ejecutado, comienza diciendo a Timoteo: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¡Wow! Obviamente Pablo tenía muchas noches en vela. Se despertaba o no podía dormir. Quizás la situación extrema, el frío, como se nota en la carta, y las manos atadas con cadenas o los pies, el lugar frío, angustia quizás también. ¿Pero qué hace? Ora. Ora continuamente y ora por los hermanos, y en este caso específicamente por Timoteo. ¿Podemos decir esto de nosotros? ¿Cuántos hermanos necesitados, enfermos, desanimados, descarriados hay a nuestro alrededor? Tenemos listas de ellos. ¿Cuántos conocemos? ¿Estamos orando por ellos? La intercesión es uno de los ministerios más importantes, más eficaces, más necesarios, pero también uno de los más descuidados. Entonces, queridos hermanos, ¿qué lugar le damos a la intercesión por los demás? Ahora, no solo da gracias por Timoteo, no solo ora por Timoteo, sino también tiene anhelo por ver a Timoteo. Pablo le escribe a su amado hijo en la fe y colaborador, versículo 4, deseando verte. A lo largo de la carta vemos una y otra vez ese sentimiento de soledad que tenía el apóstol, el profundo anhelo de comunión con los hermanos. El único que le había quedado era Lucas. Una de las grandes necesidades que se notan en estos días es justamente la falta de comunión, el poder juntarnos. Ahora, esta necesidad la vemos específicamente en el apóstol Pablo. La veíamos en Elías. Señor, solo yo he quedado. Lo vemos en Pablo cuando es llevado preso en la primera prisión, cuando llega cerca de Roma. Los hermanos de Roma le salieron al encuentro y al verlos, dice la Biblia, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, en otras palabras, ¿cómo estaba? Desalentado, desanimado. Ahora, en el momento de escribir esta carta es donde más notamos la necesidad de compañía del apóstol. Aparte del versículo que estamos leyendo acá, deseando verte, versículo 4, en el 4:9 dice, procura pronto a verme. Después le pide a Timoteo inclusive que le traiga a Juan Marcos, que le sería útil para la obra. Y su lamento final, allí en el 4:11, el 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Claro, tenían miedo de terminar en la misma cárcel que Pablo. En otras palabras, Pablo quedó solo y anhelaba, deseaba la comunión con los hermanos. ¿La deseamos nosotros? Pablo específicamente se recordaba de las lágrimas de Timoteo, probablemente en su última despedida. ¿Notamos ahí la sensibilidad de este hombre? Pero también el cariño que tenía por su hijo espiritual. Ahora, al recibir esta carta, ¿qué habrá sentido Timoteo? Hay un hombre que piensa en mí, se recuerda de mí, anhela estar o que yo esté con él, pero recuerda inclusive mis lágrimas. Impresionante. Esto tiene que haber impactado profundamente a Timoteo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros frente a tal muestra de empatía? Y más teniendo en cuenta la condición en la cual está el que está escribiendo esto. ¿Cuánto interés, cuánto amor por otros? Miren, hay muchos que están llorando. Hay muchos necesitados. Hay muchos con dificultades. Una palabra de ánimo, un recuerdo, decirles que estamos orando por ellos. Qué lindo es sentir esto. Ahora bien, si estos grandes hombres de Dios tuvieron la necesidad de comunión y se resintieron cuando no la tenían, obviamente nosotros también la necesitamos.
Obviamente, de momento no nos podemos reunir físicamente, pero tenemos una gran ventaja que el apóstol Pablo no tenía. Tenemos las redes, tenemos la tecnología que nos puede unir. Hagamos uso de ella. Llamémonos por videollamada o lo que fuera. Hablemos con otros hermanos de la iglesia. Empecemos a hacer una lista de hermanos y empecemos a llamar uno tras otro. Qué bendición que es recibir una llamada de aliento, un mensajito. Qué bien hace eso. Propongámonos hacer algo así. Pablo solo tenía papel y lápiz, o supongo una pluma, tinta. Nosotros tenemos mucho más. Ahora bien, tenemos la introducción a la carta, tenemos ese momento de que Pablo da gracias a Dios por Timoteo, pero también tenemos una instrucción a Timoteo. Pablo sigue con una serie de instrucciones, de hecho, y una de las primeras que encontramos ahí es el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción? Aviva tu don. Pablo exhorta a Timoteo a avivar el don que tenía. Este don podría tener que ver con la evangelización o el ministerio de la enseñanza de la palabra, como se encuentra en otros pasajes, tanto en esta carta como en la anterior a Timoteo. Evidentemente, Pablo tenía preocupación por algún descuido de Timoteo en la aplicación de su don. Lo tiene que exhortar 2 veces acerca de esto. Yo lo había hecho en la primera carta. No descuides el don que hay en ti, 1 Timoteo 4:14. Ahora dice, te aconsejo que avives, no descuides, aviva el fuego del don. Y esa expresión avivar tiene que ver con volver a encender. Es como cuando un fuego se apagó o apenas quedan unas brasitas allí, entonces sacamos la ceniza, ponemos unos pedacitos de papel, cartón, unos palitos, soplamos suavemente y ahí prende de vuelta. Bueno, esa es la idea de la palabra. Ahora, ese don de Dios es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. Evidentemente, Timoteo era algo timorato y estaba descuidando el uso del don que había recibido de parte del Señor. Por esto Pablo le advierte tan vehemente, dale, levanta ese fuego, aviva ese fuego del don. Ahora, ¿cuál era el origen del don? ¿Cómo lo había recibido Timoteo? Es muy llamativo lo que dice Pablo aquí respecto al origen. El don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es un pasaje un poco raro porque sabemos que los dones espirituales vienen al creyente en el momento que creyó en Jesucristo como su Salvador. Allí recibió el Espíritu Santo y en el mismo momento también recibió al menos un don espiritual. Pero acá habla de imposición de manos. Hay 2 formas de explicarlo. Hay algunos que lo entienden que bueno, acá estaba el apóstol Pablo, hay autoridad apostólica, entonces le impuso las manos y con esto también recibió un don espiritual. Pero existe otra forma de entender este por, esa palabrita por, en griego es dia, y creo que esa interpretación es más lógica. La palabra utilizada por Pablo acá es la misma que aparece en 1 Timoteo 4:14. Donde justamente decía, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante, allí es esa misma palabra, mediante profecía. A ver, ¿un don puede venir por profecía? No, no viene por profecía. Evidentemente entonces se refiere a otra cosa. Podemos usar otro pasaje para demostrar algo más. ¿Qué podría significar esa palabrita? En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ahí está esa palabrería en griego, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Acá está hablando de la venida de Cristo como Mesías. Ahora, es evidente que no vino a través del tabernáculo, sino que su venida estuvo caracterizada o relacionada con el santuario, lo cual es otro significado de esta palabra.
Luego sigue diciendo allí en Hebreos, y Jesucristo no vino por, otra vez esa palabra, sangre de machos cabríos. Obviamente Jesús no vino por la sangre de animales. Estuvo identificado, relacionado con esa sangre. Esos animales eran un símbolo del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, esta palabra no solo significa a través de, sino relacionado con. Y creo que esto es lo que pasó acá con Timoteo. Entonces, ¿qué pasó acá? A través de una profecía, lo demás, la iglesia se enteró el don que tenía Timoteo, quizás él mismo. También se enteró a través de la profecía. Y con la imposición de mano, y sabemos por 1 Timoteo que fue la imposición de manos de los ancianos, y acá sabemos que fue con Pablo, entonces entre todos lo encomendaron a la tarea. La imposición de manos no significa algo mágico, no significa una ordenación, no significa una transmisión de poder o algo por el estilo. No. Con esto estaban simbolizando la completa identificación con Timoteo y la tarea que habría de realizar con el don recibido. O sea, apoyaban el ministerio de Timoteo. Y de hecho, Pablo lo pudo utilizar en diferentes lugares a donde lo enviaba. Entonces le sucedió lo mismo que le pasa a cada creyente. En el momento de la conversión recibió su don. Esto fue revelado a través de una profecía y luego la imposición de manos para el ministerio que tenía que desarrollar. Ahora, ¿con qué espíritu tenía que aplicar el don? Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Timoteo había recibido el Espíritu Santo en su espíritu humano, a través del cual fue regenerado. Por lo tanto, esto se vería o debería ver ahora en su actuar. Las características espirituales al aplicar los dones, justamente las vemos ahora. En contraposición con la cobardía, Timoteo evidentemente era medio cobarde, medio descuidado quizás en esto, medio miedoso, pero el Espíritu Santo que él tenía, que le había sido dado, y como él a todo creyente, no era así. Igual tenemos que tener presente que Timoteo tenía que enfrentar diferentes factores que complicaban su ministerio. Estaba su juventud, estaba su debilidad física, ocupar el lugar, nada menos que el gran apóstol Pablo, persecuciones de parte del Estado, persecuciones de judíos inconversos y para colmo todavía oposición de falsos maestros que se estaban metiendo. Pero a pesar de todas estas circunstancias adversas, la tremenda carga de la obra del ministerio, Timoteo tenía y podía seguir aplicando sus dones. Si como suponemos era la enseñanza, entonces debería hacerlo con todo valor. Al final de la carta, Pablo vuelve a insistir en ese mismo tema. En el último capítulo, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, vuelve a insistir sobre lo mismo. Ahora, si somos algo cobardes en aplicar nuestro don, el Espíritu Santo nos quiere dar valor. No importa los retos en la obra frente a los cuales nos pone el Señor. Si Él nos llama para una tarea, nos ha capacitado para la misma, entonces démosle para adelante y perseveraremos en ello también. No interesa las situaciones imprevistas, agotamiento, dolor del alma, desilusión y etcétera que puedan surgir. Ahora, es un espíritu de poder. Es un espíritu también de amor. Claro, los dones siempre tienen que ser aplicados con amor. De nada sirve, como lo dice 1 Corintios 13, ¿no? De nada sirve la manifestación más espectacular de dones si esto no viene acompañado por el amor. Un amor desinteresado buscando el bien del otro. Es que los dones siempre son para edificación de los demás, no nuestra vanagloria o realización. De nada sirve la mejor predicación si no fuera hecho con amor. De nada sirve la mayor ofrenda si no es hecha por amor. De nada sirve una vida entregada
al servicio si no fue hecho por amor a las personas y a Dios. Entonces, poder, amor, ¿y qué nos falta? Pablo dice acá, dominio propio. El Espíritu Santo nos quiere ayudar a reconocer, por ejemplo, en el uso de los dones, si es el momento apropiado de actuar, no hablar de más, quizás, mantener la coherencia frente al pánico o la pasión. Obviamente, no es una manifestación del Espíritu la que hace que personas caigan para atrás, que queden inconscientes o en trance. No es del Espíritu que estén, como se dice, borrachos en espíritu o que se revuelquen supuestamente presa de la risa en el espíritu. No, estos son blasfemias. Los dones no se manifiestan en forma irreflexiva, precipitada o irreverente, sino controlada, dominio propio. Siempre se actúa con prudencia. Es muy necesario que se puedan manifestar estos tres aspectos del actuar del Espíritu en esa aplicación de los dones y el ministerio. Como dice un autor llamado Collantes, fuerza, amor y prudencia unidas harán al ministerio de Cristo animoso sin debilidad, enérgico sin aristas, bondadoso sin claudicaciones, celoso sin exageración. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Tengamos en cuenta dónde estaba el apóstol Pablo al escribir. ¿Qué es lo que hace? Anima a otros. Recibe el consuelo de parte del Señor, pero también transmite a otros. Ora por otros, intercede por otros. Puede estar lleno de paz y gozo en medio de las circunstancias más adversas. Y en cuanto al tema de los dones, es indudable que el creyente puede conocer el don. Ojalá todos conozcamos el don que tenemos o los dones, pero también puede ser que con el paso del tiempo hemos descuidado la utilización del mismo. No le involucramos como deberíamos. Entonces, se puede tener el don, pero no cumplir con el ministerio para el cual fuimos creados y capacitados. El don es un regalo, pero cumplir con el ministerio es nuestra responsabilidad. El Señor nos encomienda los ministerios. Entonces, si no buscamos e involucramos los dones, estamos fallando al propósito por el cual fuimos creados, salvados y llamados. Y esto puede producir falencia en el cuerpo, apagar el espíritu. Es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Quizás Dios nos tenga que disciplinar por no hacerlo. En algún caso hasta descalificado. Y ni qué hablar si yo pienso cuando me tenga que presentar frente al Señor en el tribunal de Cristo. El que dejó su don apagado sufrirá pérdida. Por lo tanto, también a nosotros nos corresponde avivar el fuego del don que Dios nos ha dado, aplicarlo con poder, amor y dominio propio para su gloria y la extensión del reino del Señor. Lo demás lo va a hacer el Señor, porque el crecimiento lo da Dios. Así que una palabra de exhortación, pero también una palabra de ánimo para todos nosotros, de parte del apóstol Pablo, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga. Amén. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti.
No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo.